Bueno, ya regresamos otra vez. Entonces, bueno, comentaba yo hace ratito acerca de la cuestión que tenemos en turno de los paradigmas educativos. Entonces, esperemos que no nos falle porque esto a veces no es cuestión ya de uno, pero bueno, pues esperemos que no tengamos ningún problema. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla para que entonces veamos la presentación que tenemos acerca de lo que son los paradigmas educativos. Este material ya estoy tratando de compartírselos desde antes, más aparte les había en este caso dejado la actividad de la lectura en el libro de Psicología Social Aplicada y que, bueno, pues habla un poquito acerca de estos procesos que están con la temática de lo que es la psicología social aplicada a la educación. Antes de que entremos a esta parte, es importante que nosotros, bueno, pues tengamos en cuenta el proceso que tenemos acerca de lo que son los paradigmas educativos que han ido desarrollándose a través de esto que llamamos educación. Entonces, aquí en la presentación ustedes van a ver que tenemos 4 aspectos a tocar dentro de esta cuestión. Y una va a ser la escuela tradicional. El segundo que vamos a ver es la escuela nueva. De aquí, bueno, son los 2 primeros paradigmas que tenemos y posteriormente vamos a ver otros paradigmas para analizarlos que tienen que ver con el constructivismo y el aprendizaje significativo. Y terminamos con lo que va a ser el humanismo y también en este caso lo que son el modelo de las competencias. Entonces son los paradigmas que vamos a revisar el día de hoy, los vamos a analizar y que estos, bueno, pues van a jugar un papel fundamental dentro del proceso que tenemos. Entonces vamos a iniciar en primera instancia con lo que es la escuela tradicional. Entonces, esta escuela tradicional, bueno, pues se va a fundamentar en el aspecto de que estos paradigmas juegan ese papel fundamental en el proceso de lo que llamamos enseñanza y aprendizaje. A través de esta enseñanza y aprendizaje juegan esta cuestión de entre los 2 actores importantes de lo que es la educación, lo que va a ser el docente y el alumno. Entonces son los 2 protagonistas, ¿eh? Hay una cuestión interesante de este paradigma porque con bueno, se inicia todo el proceso. A partir de ahí, implica principalmente que va a determinar que estos procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela tradicional, el docente es la estrella del proceso educativo. El alumno pasa a ocupar el papel antagónico. ¿Qué queremos decir con esta cuestión de antagónico? Que es decir, ocupa un lugar de manera pasiva. Hay un dogma educativo que se va a gestar y este dogma educativo, bueno, pues determina que el alumno simplemente cumple la función de ser pasivo, es decir, de un receptor. Ahorita vamos a ver esta parte de lo que tenemos de el aspecto de la educación tradicional. Entonces, en esta educación tradicional está basada en el paradigma del conductismo en el área de la psicología. Y este proceso de aprendizaje solamente se va a dar mediante el estímulo y la respuesta. ¿Vale? Entonces decía yo que en el caso del docente se convierte en la estrella de la educación. Y bueno, pues es el único que posee los conocimientos pues para poder abordar en este caso al alumno. Y esto va generando también ese proceso porque vamos a ver ahorita unas características que, bueno, pues hacen que dentro de ese esquema, pues también determine la cuestión del proceso con el cual tenemos los conceptos básicos, como aquí lo estamos viendo en la pantalla. Entre los conceptos está que la educación se definía porque existe una memorización de esos conocimientos
mediante los métodos, las técnicas de enseñanza de aprendizaje, y que lo único que tenían que hacer los alumnos simplemente es memorizar. También, bueno, decía yo que el docente tiene esos conocimientos y se convertía en un profesional era un enciclopedista. También otra cuestión importante es que lo único que hacían los alumnos es repetir esos conocimientos como parte de ese proceso. El examen jugaba un papel fundamental porque, bueno, pues ahí se determinaba que la mayor cantidad de la calificación de esos aprendizajes se concentraban ahí. Lo que era hacer tareas, actividades escolares, solamente eran requisito, ¿eh? Como para tener acceso al examen. Quizás muchos de ustedes les tocó todavía la escuela tradicional, ¿sí? Que a mí también me tocó y que, bueno, pues soy parte de esa transición de la escuela tradicional a la escuela nueva. Y son cosas muy distintas completamente. Lo que estamos viendo en esta generación es que adolecen de varias cosas y se debe principalmente a estos procesos de esos cambios de los paradigmas. La otra cuestión, bueno, ya habíamos comentado que se fundamenta en la ley, en el estímulo y respuesta, pero también algo importante, se va a determinar mediante el dogma de ley y orden, ¿sí? A través de esta ley y orden, bueno, pues el alumno se tiene que someter. Y esto es una de las cuestiones que tenemos en turno. La otra cuestión es el proceso de las características de este modelo. Para eso existe una jerarquización. El maestro ocupa ese papel primordial, digamos, de esa estrella. El segundo, al papel antagónico, tenemos al alumno, como acá lo tenemos. Luego de aquí vienen los programas, los contenidos, los objetivos que se perciben, en este caso, con los aprendizajes, los métodos y técnicas que el docente ocupaba para el proceso, los aprendizajes esperados, las evaluaciones que tienen que ver con los exámenes y finalmente los resultados mediante las calificaciones. ¿Sí? Esto, bueno, pues es una cuestión que la escuela tradicional tenía muy arraigada y que, bueno, funcionó durante mucho tiempo, lo que implica que entonces parte de todo este proceso, bueno, está bien fundamentado. En esto se basa este paradigma y que duró muchos años. Los europeos empezaron a debatir esta cuestión porque, bueno, pues no se podía concentrar todo el proceso del conocimiento o el bagaje cultural solamente en el docente y que el alumno necesitaba pasar de ser un actor antagónico a ser protagonista de su propio conocimiento. Entonces, esto implica, bueno, pues ya el cambio en base principalmente a lo que es el siguiente modelo que vamos ahorita a analizar. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vamos bien, si hay alguna pregunta, esperemos que, bueno, pues vayan haciendo las preguntas o algún comentario referente a esto. Y bueno, pues lo que ustedes esperan es que sea un poquito más interactiva la sesión, que yo también es lo que yo también Sí, estaba claro. tratando de perfeccionar todo esto. Bueno, el Ajá, segundo sí, claro, aspecto maestro, tiene que no, ver, ¿sí? no, ¿No? nada más con relación a al modelo tradicionalista, ¿no? Que, bueno, finalmente yo también soy producto de ese modelo y que Ajá. al transitar al otro modelo educativo, pues sí nos planteó hasta a veces un poco de problemas, ¿no? Para adaptarnos, porque finalmente era un modelo que ya estaba muy cimentado, ¿no? Como que era muy poco, bueno, costaba trabajo hacer esa transición. Pero bueno, también tuvo sus aspectos positivos, no todo fue tan malo. Claro, dentro de eso, miren, hay un libro que se llama eh, La educación, ahorita no recuerdo el autor, pero hay un capítulo que habla sobre los 7 pecados de la educación. Y uno de los pecados de la educación es el proceso que se da dentro del sometimiento, de la obediencia y estos aspectos que con el paso de los años y los modelos educativos han ido cambiando y hemos visto los resultados que tenemos en base a esos paradigmas. ¿Sí? Un resultado es que los chavos o los niños de estas generaciones ya no están razonando completamente. Están teniendo desaprendizajes que nosotros habíamos tenido en la escuela tradicional y digo, no todo de la escuela tradicional es malo, hay cosas rescatables todavía. Y esto, bueno, pues se pueden aplicar a la actualización que tenemos hoy en nuestros días. Eso ya depende de cada quien, depende de los que estén en el sistema educativo, dependen de los docentes,
para que esto siga funcionando. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ahorita esta parte, incluso fíjense, Profesor, yo tengo una no sé, duda. sí, sí, dígame. Ahora yo he estado viendo en la nueva enseñanza, porque alguna yo Ajá, también he dado clases, en mi hijo, por ejemplo, hoy la nueva enseñanza es en competencias académicas, es decir, aplican los tres saberes, el saber ser, el saber saber y el saber hacer, es decir, ujú. que los niños tengan desde las herramientas básicas su formación que da en casa, el saber saber que se aprende en la escuela y el saber hacer llevar a práctica todos los conocimientos adquiridos en la escuela. Hoy esa es nueva temática de las competencias académicas. Sí, miren, ahorita vamos a ir viendo los modelos y vamos a llegar a esta parte de las competencias para que vean la diferencia entre los modelos y cómo se sientan los procesos de la enseñanza y el aprendizaje para que vayan haciendo su análisis, vayan haciendo, digamos, la participación, la cuestión bilateral en la cual nosotros estemos en esta cuestión del diálogo. ¿Sale? Bueno, entonces, pasamos al siguiente modelo que es la escuela nueva. Y algo importante que tiene la escuela nueva es que surge por ahí entre el siglo XVIII, finales del siglo XIX, con tres conceptos importantes: creatividad, espontaneidad y curiosidad. Entonces, estos son aspectos importantes porque los primeros pedagogos fueron filósofos, tenían una formación más completa en derecho, en medicina, en teología y también en derecho, medicina, teología y filosofía. Entonces, en base a todo esto, determinaron un cambio generacional. Entonces, aquí algo importante que tenemos de esta escuela nueva es que el aprendizaje ya se centra en el alumno, el docente deja de ser el protagonista, ¿sí? También se convierte en un guía, en un facilitador y también algo importante, aquí está determinado, el alumno asume la responsabilidad de su aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de un modelo a otro, vamos a ver ahorita también las características, cómo cambia este proceso. La jerarquización que les presenté de la escuela tradicional, solamente hay un cambio muy sencillo, ¿sí? A través de este proceso, vamos a ver en este caso las características, ¿sí? Si se centraba en la espontaneidad, la creatividad y la curiosidad del niño, entonces algo importante que las personas que hicieron en aquel tiempo todo este modelo, este paradigma, fue porque existía ese amor, esos valores hacia la sociedad y que también había realmente un interés porque los niños aprendieran. Sí, podemos citar muchos autores en pedagogía: Juan Jacobo Rousseau, un francés, Gaspard de Itard, también francés, Celestin Freinet, con la introducción de la imprenta, Ovidio de Crowley, un belga también, María Montessori, una italiana que también fecundó su propio proceso, su propia metodología y que hasta nuestros tiempos sigue con este tipo de escuela. Y podemos citar muchos autores en base a todo esto de la pedagogía porque surgieron bastantes, la corriente fue muy fuerte, el cambio también. Si nosotros vemos a Europa cómo ha evolucionado junto con nosotros, Europa nos lleva a un siglo de ventaja. Sí, en este aspecto, porque ellos cuando ya iniciaba el siglo XX ya estaban en la escuela tradicional y nosotros apenas estábamos con el paradigma educativo de la escuela tradicional, porque la Secretaría de Educación Pública se funda en 1920 con José Vasconcelos. ¿Sí? Entonces, fíjense, en aquel tiempo de los años 20, acá en México, a la década de finales de esos mismos años 20, la función de la educación era simplemente alfabetizar a la población, nada más. Y después de aquí, bueno, se fueron introduciendo estos paradigmas educativos que no han sido propios de nuestra propia cultura. Es decir, que de alguna manera garantice el éxito que nosotros requerimos en el proceso. Ahora, la otra cuestión es la jerarquización. Fíjense acá, viene el cambio. Si antes el docente, en este caso, era, digamos, la estrella de la educación, bueno, pues aquí va a ocupar el papel antagónico. Mientras que el alumno se va a convertir en el protagonista de su propio aprendizaje. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este modelo, ¿sí? Lo demás sigue igual: programas, objetivos,
métodos, técnicas, aprendizajes, evaluaciones y resultados, ¿sí? Entonces, en esta escuela tradicional, bueno, pues ya cambia ciertos aspectos que vamos a analizar si efectivamente tienen un proceso que nos permita hacer un análisis en base a, digamos, a todo este proceso. Y que, bueno, pues esto genera principalmente esta parte de este cambio de la escuela nueva, ¿sí? Aquí en la escuela nueva, pues desaparecen los castigos. Quizás muchos se acordarán de la escuela tradicional, ¿sí? Esos castigos era estímulo, respuesta, no, no te quieres comportar bien. Bueno, pues la ley y el orden la tenía el docente. Y aquí incluso podemos citar y recomendarles que lean psicoanálisis de la educación, ¿sí? Donde las aulas se convertían principalmente en lugares de represión hacia los alumnos. Esto implica que entonces ese cambio generacional, bueno, pues de la escuela tradicional a la escuela nueva, pues fue totalmente una transición para nosotros un poquito difícil, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en los siguientes esquemas de los diferentes modelos que tenemos en turno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, de este cambio de la escuela tradicional, pues nos vamos a pasar al constructivismo. En Rusia hay dos autores importantes que fecundan el constructivismo, Lev Vygotsky y el segundo que es David Ausubel con el aprendizaje significativo. Nos vamos a pasar primero con Vygotsky porque él plantea la teoría sociocultural. Hay ciertas características que esta teoría tiene y que, bueno, pues nos ayudan principalmente, en primera instancia, que ese aprendizaje se refiere principalmente a esa parte de la socialización que tiene el niño con la familia, con la cultura, con la sociedad en general y que estos conocimientos principalmente, bueno, pues aquí en la escuela nueva, Vygotsky piensa que el niño o los niños ya tienen conocimientos previos. Aquí incluso, por ejemplo, también pueden leer a Jean Piaget y que son similares en este proceso por las etapas o los estadios que tienen, y si es que ya vieron algunas materias de esto, ahí publicó libros que hablan sobre lo que es la epistemología de la inteligencia y que a partir de ahí hace un estudio epistemológico en sí desde un punto de vista de la ontogenia, es decir, el origen y la evolución de una especie. Nosotros en este caso pertenecemos a este proceso y bueno, pues de ahí parte Vygotsky, de esos conocimientos previos y también algo importante, aquí se van a dar lo que ellos llaman, lo que Vygotsky llama andamiajes a través de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, esas actividades que van a generar que todos aprendamos. ¿Y cómo se va a dar? Mediante la zona de desarrollo actual, que es decir, ¿qué sabe el niño? Y después a la zona de desarrollo próximo, que es decir, qué es lo que va a aprender y cómo se va a actualizar su conocimiento. Lo que indica que también, bueno, pues el aspecto del lenguaje cumple una función fundamental por el aprendizaje de los símbolos, ¿sí? El alfabeto, las letras, los números, todo lo que nuestra sociedad tiene. La sociedad está lista para preparar a todas las generaciones. Lo único que hace falta es lo que diríamos en el conductismo, domesticarla. ¿Sí? Al domesticar, bueno, pues implica principalmente uno de los pecados capitales de la escuela tradicional. ¿Sí? Sin embargo, en la escuela nueva, pues hay otros esquemas. Y también lo básico de este constructivismo, pues el docente se convierte en el guía, en un mediador entre los aprendizajes y el niño, ¿sí? Y esto implica parte de todo este proceso de esta teoría sociocultural de Vygotsky. Son las características generales, ¿sí? Y es el dogma de aquel tiempo. Por ahí también surgió otra escuela en Inglaterra que fue Summerhill, ¿sí? Les recomiendo un libro que puedan leer, Los grandes pedagogos, de Jean Chateau, y en este libro habla desde cómo se daba la educación desde los griegos, ¿sí? En las antiguas civilizaciones, cuál es el concepto de educación y también lo más importante, cómo estaban los paradigmas. Y bueno, pues hasta avanzar hasta nuestra época, porque por ahí si llevaron historia de la psicología, se van a encontrar con San Agustín, Santo Tomás, cuál es la ideología que se tenía en ese tiempo y bueno, pues también son esquemas que, bueno, pues no podemos dejar a la deriva, ¿sí? Bueno, entonces esto tiene que ver con el constructivismo. La otra tiene que ver con David Ausubel, ¿sí? Con lo que es
el aprendizaje significativo, ¿sí? Y que está en esa cuestión de esos procesos, porque bueno, pues aquí importante es que se dan ciertas condiciones para que ese aprendizaje significativo cumpla una función. Una es que el alumno relaciona los aprendizajes con con experiencias previas, ¿sí? Que tienen que ver con su familia. Si fíjense, no cambia esta parte del constructivismo y que a esto le llamó no arbitrario o sustancial. ¿Sí? Entonces David Ausubel también va centrando que, digamos, lo que se va a aprender en la escuela, lo centra en los contenidos y deben estar organizados de manera coherente y tiene que ver entre el potencial o lo lógico del desarrollo que tienen los estudiantes de los diferentes niveles educativos, también tiene que ver con los programas que se tiene y que esto implique principalmente que digamos, se vayan aplicando en los diferentes niveles y que, bueno, en esta cuestión, los modelos educativos no son los mismos en los países desarrollados que los países de tercer mundo. El sistema educativo en los países de tercer mundo todavía estamos muy atrasados en esa parte. Sí, hace falta todavía, no queremos decir que en este caso nosotros los docentes no trabajemos, sí trabajamos, lo que pasa es que nuestras generaciones que tenemos actualmente, me parece que no hay, digamos, ese proceso de conversión que necesitan actualmente. Hay que hacer un modelo que tenga las características de nuestra cultura, de nuestra sociedad y que en este caso funcione. ¿Sí? A partir de ahí ustedes también pueden investigar más datos y eso también yo los invito en el momento en que puedan ver, digamos, los programas nacionales de educación que después de que se funda la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos, siendo el primer director de la SEP, él estuvo al frente de esta educación porque fue docente y estuvo frente a grupo y conoció las necesidades de aquel tiempo. Sí, hoy actualmente las personas que ocupan estos cargos, bueno, pues falta todavía la idea general acerca de cómo se debe educar, ¿sí? Y esto implica parte de esos paradigmas. Otra cuestión importante del aprendizaje significativo tiene que ver cuando el contenido se convierte en un contenido nuevo, diferenciado, para cada persona, para cada sujeto en particular. Es decir, si este proceso de alguna forma le va a ayudar mediante esas actividades en las cuales van a impactar en la psicología, en el inconsciente de los sujetos, bueno, pues este contenido puede ser real o psicológico. ¿Sí? Y esto alude que, bueno, pues algo importante que tiene este modelo del aprendizaje significativo es que el estudiante tenga disposición por aprender. ¿Sí? Si no hay disposición, pues yo no sé cómo le hace el docente, pero créanme que aquí en México los docentes hacen maravillas. ¿Sí? Se trabaja en los distintos niveles escolares con grupos pequeños, que pueden ser a máximo 20 alumnos. ¿Sí? No se trabaja igual cuando tienes alumnos, grupos de 30, 35, 40, o incluso muchos se acordarán, 50, 60, 70 alumnos en un grupo. ¿Cómo le hacía el docente? Pues se las tenía que ingeniar, ¿sí? Porque el proceso de la domesticación ya estaba con la educación tradicional. El cambio acá se va dando en México en la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando dice, ¿sabes qué? Se acaba esta educación tradicional, vamos a pasar al constructivismo. Y hay un libro que también les puedo recomendar que se llama, tiene que ver con la educación y se llama La catástrofe silenciosa de Gilberto Guevara Niebla. ¿Sí? Si lo quieren anotar, La catástrofe silenciosa de Gilberto Guevara Niebla. Dice Gilberto que en la década de bueno, cuando empieza el modelo tradicional aquí en México, todo funcionaba perfectamente bien, los alumnos estaban bien, los maestros también. Toda esta década de los 80 estábamos entre el 10 y el 9 en matemáticas, español, naturales, sociales, en 9, por ahí así, en el 8 máximo. ¿Sí? Ya de plano el que no quería aprender es porque, bueno, pues de plano no se quería someter a ese proceso tradicional. Pero ojo, el cambio de la transición del modelo de la escuela tradicional a la escuela nueva, es decir, al constructivismo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque nuestra población no estaba preparada
también los maestros no estaban preparados para este proceso de transición porque ya tenían ese modelo tradicional y bueno, el cambio hacia las nuevas formas de razonar, de pensar, de comprender, de un pensamiento divergente, un pensamiento lateral, pues nos ha costado mucho trabajo, ¿sí? Porque todo lo memorizábamos. Entonces, ¿qué pasa? Este aspecto tuvo una repercusión interesante porque en las materias de matemáticas, español, que son, digamos, habilidades lingüísticas, mentales, eh, tienen que ver con el razonamiento, el pensamiento, la memoria y otros aspectos más, bueno, pues cambió y bajamos al 8, al 7, casi al finales de la década, al final del siglo, y entra otro paradigma, ¿sí? Que tiene que ver con las competencias aguas, porque ahí entramos en la catástrofe. Y entonces dice Gilberto que esa catástrofe fue lenta y nos evidenciaron cuando se aplicó la prueba enlace. Y ahí nos dijeron, estamos reprobados. ¿Sí? Pero entonces, también otra cuestión importante es que México se quiere comparar con potencias a nivel mundial en educación. ¿Sí? Y nosotros no estamos preparados y listos para todo este proceso de transición. Me parece que por ahí Finlandia ocupa el primer lugar en educación por su modelo educativo. Habría que estudiarlo, habría que ver y cómo lo podemos adaptar acá a nuestro país si es que queremos un modelo así con nuestras características y que implique principalmente todo este proceso que tenemos en turno y que lo estamos viviendo a través de esta situación que tenemos actual, porque ha cambiado el modelo de educación. Este es un paradigma totalmente diferente, nos agarró por sorpresa la educación virtual. Sí, entonces ese proceso, bueno, pues también no está causando muchas, digamos, no estamos totalmente adaptados, necesitamos un tiempo para que podamos asimilar todo esto, porque bueno, pues implica principalmente que todos estamos en el mismo barco y entonces, bueno, pues vamos cambiando, vamos evolucionando y bueno, pues esto genera parte del proceso de estos paradigmas. Entonces, esto tiene que ver con el constructivismo y también tiene que ver con el aprendizaje significativo. Los dos Profesor, últimos modelos, sí, sí, dígame. bueno, lo que sí es muy cierto. Yo creo que hay, bueno, hay una escuela ya aquí en Puebla Uh que -huh, se llama Luminos, que ya aplicó la enseñanza finlandesa, uh -huh, donde te vas a tener en un conocimiento constructivista con aprendizajes significativos, es decir, que los niños ya empiecen a lo que aprenden, lo que razonan, lo lleven ya a la práctica, lo vayan asimilando y lo vayan ejerciendo. uh -huh. Eso es lo nuevo, lo que yo hoy entiendo que dice usted, que es el conocimiento constructivista, ¿no? Lo nuevo Así de... es. Ahorita vamos a ver los otros dos modelos, los vamos a analizar para que vean cómo entonces los modelos, llegando hasta las competencias no pueden actuar por sí solas porque no es un modelo único. Se tiene que apoyar en el constructivismo, se tiene que apoyar en el humanismo y se tiene que apoyar también en el aprendizaje significativo, porque por sí solo las competencias no funcionan. ¿Sí? Necesita de estos paradigmas para poder funcionar. Y las competencias se introdujeron acá en México a partir del siglo XXI, en el 2006, cuando iniciamos en todos los niveles educativos. Bueno, los que estamos bien centrados en esta información, lo tenemos bien arraigado, bien sabemos cómo está el sistema educativo. ¿Sí? Fíjense, el constructivismo duró hasta 12 años en nuestro país. Después nos dijeron que entraba un nuevo modelo, pero un nuevo modelo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Termina la transición del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, entra, digamos, el partido de izquierda y entonces nos ponen otro modelo, pero que también no sabemos ni cómo está ni de pies ni cabeza. Nos dicen cómo está la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Hoy recibimos órdenes, al rato recibimos contraórdenes y al rato otras órdenes y así nos estamos pasando ahorita. ¿Sí? Es decir, nos traen, digamos, cargando una cruz donde, pues, ¿sabes qué? Y voy a hacer una analogía, una metáfora. Si tú eres docente, pues, este es digamos, un autobús. Tú sabes si en un momento dado, cómo lo llevas a cabo. No sabemos si el carro está bien, si está bien de afinación, si las llantas, están nuevas o no. Si está viejo, si está, qué sé yo, etcétera, en las condiciones que tengamos. Y así funciona la escuela aquí en México. A lo mejor el momento en que nosotros
vamos avanzando, pues ya se le ponchó una llanta. Bueno, pues hay que repararla. Luego, posteriormente, vemos que tiene el otro problema, el motor. Entonces, y bueno, así vamos viendo varias cuestiones donde, pues, digamos, este autobús nos va a llevar, digamos, de aquí a la Ciudad de México, de Puebla a México. ¿Cómo vamos a llegar? No lo sabemos. ¿Sí? También otra cuestión, si el docente sabe manejar, qué bueno, y si no, a ver cómo le haces. Así empieza un curso y vamos a llegar, digamos, de agosto hasta junio o julio que termina el curso. ¿Cómo le vamos a hacer? Eso ya tiene que ver con la preparación del docente. ¿Sí? Entonces, esa es la transición que estamos viendo hoy, digamos, acá en el proceso del de los modelos educativos. Por eso esta cuestión de la mención que hace de esta escuela, pues necesariamente necesita de otros modelos para poderlos llevar a cabo. ¿Sale? Pasamos rápido porque ya nos queda poco tiempo. Que en el caso del humanismo, en este humanismo, bueno, pues se centra en la persona y su experiencia. Fíjense cómo los modelos se van pareciendo, tienen un común denominador. También promueve la creatividad, la autorrealización y la decisión. Estos son conceptos de Carl Rogers, ¿sí? Y que esto, bueno, juega un papel fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. También otra cuestión importante del humanismo se compromete con la dignidad humana, principalmente para el desarrollo de las potencialidades. Por ahí a lo mejor les vendrá a la mente Abraham Maslow también, con su pirámide de necesidades, y que estos, bueno, también vienen a contribuir un papel fundamental en el desarrollo, la autorrealización. Fíjense que esta autorrealización no viene de la noche a la mañana, es con el paso de los años, el paso del tiempo. Y otra cuestión importante, se valora en gran medida el criterio intrínseco, personal y también subjetivo de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, pues en la escuela tradicional prácticamente teníamos que pedir permiso para todo. En el cambio de la escuela nueva, ahora te dicen, si el chico llega tarde, pues hay que dejarlo entrar. Es que tenemos que ser humanistas. Hay conceptos que me parece que están transgiversados, no se ha entendido bien esta parte, por eso ese conflicto de nuestra generación, no se está comprendiendo adecuadamente que los niños necesitan cierta regulación de reglas o normas para poderlos, digamos, educar en esa parte. Una cosa importante, los docentes no educan, ¿sí? Lo que hacen es facilitar los aprendizajes en materias académicas, científicas. La educación viene desde casa, con los padres de familia. Solamente la escuela lo que hace es refuerza ciertos valores, ciertas reglas y ciertos aspectos que tienen que ver con la domesticación. Entonces, esta parte del humanismo, bueno, pues centra sus conceptos acá. Vamos a pasar a la otra, que es las competencias, y aquí van a ver la gran diferencia. En este proceso de las competencias, bueno, pues se va a apoyar en el modelo del constructivismo, del humanismo, el aprendizaje significativo. También aquí viene lo que comentaban hace rato, se va a fundamentar en los 4 pilares de la educación. Hay un libro que también pueden consultar que se llama Educar encierra un tesoro de Jacques Delors. Sí, este libro pueden checarlo ahí en alguna liga, y si no, se los comparto. Yo tengo ese libro en PDF, se los voy a compartir en grupo para que lo tengan y lo puedan consultar. ¿Sí? Entonces aquí importante, y aquí vienen las cuestiones de los saberes, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Entonces estos procesos determinan el tridente de lo que hoy... Cierren sus micrófonos, se oye mucho ruido. En el proceso que tenemos se determina esta cuestión de esos 3 saberes que hace rato habían comentado. Entonces se basó principalmente esta parte, digamos, de las competencias, ¿sí? Y otra cuestión importante, las competencias no nacieron en la educación. Este es un paradigma laboral, un paradigma industrial, que nace en Canadá y posteriormente, bueno, eso fue aproximadamente en la década de los 70 y posteriormente, fíjense cómo se proyecta de los 70 hacia el año 2000, tuvieron aproximadamente 30 años cuando ellos ya pensaron o a alguien se le ocurrió que se podía aplicar a la educación.
El alumno tiene que ser competente. Y aquí una cuestión de las competencias, podemos aquí verlo en las competencias digitales que hoy tenemos, que este es el nuevo paradigma que vamos a tener de aquí en adelante. Sí, que desde antes ya nos estaban preparando. Otra cuestión están las competencias en las matemáticas, en lengua materna y el extranjero, las ciencias sociales y también la cívica. Y bueno, fíjense, de nuestro modelo educativo, bueno, pues podemos sacarle mucho provecho en base a todo esto. Y créanme que esta sesión no nos alcanzaría como para debatir, como para desarrollar un conocimiento, porque también el curso no nos da para todo esto. Si es una pequeña embarradita para que ustedes se den una noción y de manera autodidacta puedan consultar, formarse más en esta parte y que de alguna forma ustedes juegan un papel fundamental y yo también en este sistema educativo. Ustedes como alumnos, yo como docente y también soy alumno porque sigo estudiando, me sigo preparando. Yo no me he quedado parado. Sí, tengo que adaptarme a las necesidades que existen actualmente y bueno, pues esto tiene que ver mucho con la evolución. Sí, entonces, fíjense que es interesante esta cuestión porque pues a final de cuentas el paradigma de las competencias, pues de alguna forma quieren que nuestros alumnos tengan estas competencias. Pero ¿cómo las podemos tener si en ocasiones en matemáticas los niños hace falta otra cosa? Yo no digo que no todos los niños sean inteligentes, hay unos que se adaptan, otros no. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra sesión que vamos a tener el día de hoy, cuando hablemos un poquito acerca de lo que es la psicología social en la educación. La plataforma de la escuela, ahorita vamos a tener el pequeño break, digamos de unos 20 minutos aproximadamente, para que si ya vieron el documental que les subí de Ken Robinson, del cambio de paradigmas, y si no, por favor, los invito a que lo vuelvan a ver, para que se retroalimenten junto con lo que ya ahorita analizamos y que esto, bueno, genere principalmente conclusiones, genere también igual porque cuando entremos a la segunda parte de la sesión, vamos a checar esta cuestión este, sobre cómo se da ese proceso de la psicología social. ¿Sí? Para eso les dejé también que leyeran el libro, que también está en la plataforma de la escuela, en el capítulo de lo que es psicología aplicada en la educación o a la educación. ¿Sí? Son conceptos que de alguna forma, bueno, pues esto ayuda principalmente a entender cómo está cada área. Y esto permite principalmente abrirnos un poquito más los que estudiamos en el área de la psicología y algunos que nos dedicamos a la educación a hacer un análisis más amplio. ¿Sí? Y esto ayuda a que en esta cuestión de estos paradigmas van determinando parte de todo este proceso que tenemos acá. Fíjense que es interesante esta cuestión porque determina que quiénes son realmente los actores de este proceso educativo. Siempre van a ser los alumnos, el docente y ahora los padres de familia, que ahora necesita la escuela más que nunca de ellos para poder seguir desarrollándose, evolucionar. Lo que sí hay cambios que todavía me parece que son, eh, bueno, desde mi punto personal, incongruentes, ¿no? Donde a veces vemos que, digamos, el proceso de la evaluación de los docentes, en lugar de retroalimentar, me parece que es como cortar cabezas por parte de un sistema. Yo les puedo contar mi propia experiencia, yo también fui evaluado en el 2015 y bueno, pues a final de cuentas, al principio me preocupé, pero después te acostumbras a todo esto, ¿no? Vas entendiendo cómo está todo este proceso de este sistema. Después de ir a muchas conferencias, de ir a cursos, yo quedé hasta acá. Lo último que hice de aquel año, que fue en el 15, porque pasé una experiencia muy fuerte con mi padre, él se estaba despidiendo de mí y en automático, bueno, pues me tuve que centrar en la última parte de su vida de él. Cuando presenté la evaluación, ya no me importó si sí o no pasaba, finalmente pasé, aprendí todo, ya sé todo, y bueno, pues seguimos aprendiendo durante todo este proceso. Los que estamos en esta parte de la educación, bueno, jugamos un papel fundamental, ¿sí? Pero lo más importante es que debe haber digamos, un proceso dialéctico entre el docente, el alumno, modelo educativo, sistema educativo que tenemos en nuestro país. Para que llegue todo eso, bueno, pues no sé cuánto tengo que pasar, si habría que pasar una o dos generaciones,
tarde o temprano se va a dar este proceso. Lo que sí es importante es que, bueno, pues hoy, con todo este proceso, bueno, pues va determinando este aspecto. Sí, es cierto, por ahí lo que comentan acá, el gobierno decide los cambios que se van a dar en el sistema educativo, pues es cierto. Lo que sí es importante es otra cuestión. Una cosa es que lo que piden las autoridades